no se los van a validar, porque también hay que hacer esa gestión administrativa. ¿Para qué? Para que puedan las calificaciones que ustedes van obteniendo en los cursos, pues les sean asignadas a cada uno de los cursos que ustedes previamente se asignaron. ¿Y cómo se hace eso? Pues con este formulario que ustedes ven ahí en pantalla. Yo sé que muchos ya lo hicieron, pero también nos cuentan por ahí que por algunos estudiantes no han hecho esta gestión. Entonces, por favor, para los que no han hecho esta gestión, deben hacerlo. Es obligatorio y es importante para que les sean validados los cursos. Entonces, ya habiendo dado la información correspondiente, les solicito permiso para grabar la clase. Voy a empezar a grabar y vamos a iniciar con nuestra clase número 4. Recuerden que la clase número 4 nos toca el día de hoy, pero también hay todavía un puntito que quedó pendiente de la clase número 3. Entonces, la situación va a ser la siguiente. Ahorita voy a presentar la clase número 3 para concluir esa parte y luego de eso iniciamos con la clase número 4. Así es de que por favor no se vayan a equivocar, no vayan a pensar que todavía estamos en la clase número 3, sino que nada más es para reforzar unos puntitos de esa clase y luego nos pasamos a la clase número 4. Así es de que les voy a presentar ahorita la pantalla para que entonces trabajemos algún aspecto todavía que quedó de la clase número 3. La clase número 3, 4 y 5 se refiere exclusivamente a los principios de contabilidad generalmente aceptados. La situación es que la semana pasada únicamente alcanzamos a ejemplificar ahí el principio de entidad, pero nos quedan todavía de los principios que se refieren a la entidad económica, nos queda todavía hablar de realización y de periodo contable. Y después nos pasamos a la clase número 4, que es donde vamos a abordar los principios de valor histórico original, negocio en marcha y dualidad económica. Entonces, vamos a retomar lo que es el principio de realización. Y fíjense ustedes que este principio de realización determina el momento preciso en que las operaciones y eventos económicos de una entidad se consideran realizados. Esa es su descripción. Pero si quisiéramos ver una aplicación, por ejemplo, del principio de realización, se da esto cuando una empresa ofrece facilidades de crédito en la venta de mercancía. Hay muchas empresas, especialmente las de electrodomésticos, que su modelo de negocios es la venta al crédito. Es decir, hacen ventas prácticamente para pagar en un año, en 2 años, o dependiendo el monto y dependiendo también los periodos de pago. Hay unas empresas que cobran semanal, otras quincenal y otra mensual. Cuando esto sucede en las empresas, es decir, cuando las empresas dan fiado, como nosotros le llamamos comúnmente, aunque ellos no reciban el dinero porque obviamente están dando crédito, están dando fiado, según el principio de realización, esa transacción hay que registrarla como venta en la contabilidad, aunque el dinero no haya ingresado. En otras palabras, para informes contables, en el estado de resultados va a aparecer el monto total de ventas, aunque un 60% de esas ventas haya sido a crédito o aunque un 40% de esas ventas haya sido a crédito. No importa. Según el principio de realización, se tiene que registrar toda la venta en la contabilidad, aunque o independientemente de la forma de pago.
Recuerden que la forma de pago puede ser con tarjeta de crédito, de débito, con cheque, en efectivo o también a crédito. Entonces, resumiendo, sin importar el momento en que paguen, la venta o la compra se considera realizada, aunque no haya entrada o salida de efectivo. Ese es el principio de realización. Y ese está muy amarrado a un sistema que está en la ley del impuesto sobre la renta, que es el famoso sistema contable que obligatoriamente deben llevar y deben observar todas las empresas que realizan contabilidad. Es el sistema de vengado. Eso significa que aunque no hayan pagado, aunque no le hayan pagado a la empresa el valor de la venta, o aunque la empresa no haya pagado el valor de la compra o un gasto en el que haya incurrido, se tiene que contabilizar como tal. Es decir, la venta se contabiliza como venta y la compra o el gasto como compra o como gasto. Esto por el principio de realización y por el sistema contable de lo devengado que está estipulado en la ley del impuesto sobre la renta. Por supuesto que hay algunas excepciones y las empresas constructoras pueden adherirse a un régimen especial donde no les afecta o donde no tienen que aplicar el principio de realización o el sistema contable del devengado. ¿Por qué razón? Porque muchos proyectos que construyen las constructoras, especialmente con el Estado o con las municipalidades, muchos proyectos son multianuales, es decir, que se inician en cualquier mes del año y muchas veces se terminan 3 años después. Entonces ahí hay un trato especial para estas entidades constructoras. Es un régimen especial al que ellos se deben adherir para que no les aplique el principio de realización. Pero esa es nada más la excepción a la regla. Todos los demás tienen que considerar realizadas sus ventas y sus compras en el momento que se haga la entrega del bien para efectos de contabilizar esas transacciones, aunque no haya dinero todavía de por medio. Y el otro principio que se refiere a la entidad económica, pues es el principio de periodo contable. Lo que nos indica el principio de periodo contable es que se debe dividir la vida económica de una entidad en periodos convencionales para conocer los resultados de la operación y su situación, independientemente de la continuidad del negocio. Lo que nos indica el principio de periodo contable y que también está sustentado en la ley del impuesto sobre la renta es que las empresas tienen que hacer cortes a cada cierto tiempo. Y para efectos de pago de impuestos, para efectos de informes financieros también, eh, para los accionistas de las empresas o para los inversionistas de las empresas, ese periodo contable se refiere a un año. Eso significa que el periodo contable, que es obligatorio para efectos del impuesto sobre la renta y para efectos también de rendir informes a las juntas a las asambleas de accionistas de algunas entidades con capital societario, pues inicia ese periodo el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Así es como se contabiliza ese periodo contable. Por esa razón es que muchas organizaciones y muchas sociedades especialmente realizan su asamblea ordinaria entre los meses de enero, febrero o marzo. Ahí realizan sus asambleas ordinarias. ¿Por qué razón? Porque en esas asambleas los encargados de la contabilidad son los que dan el informe financiero. Es decir, lo que hacen es presentar ese estado de resultados, presentar ese balance general
y presentar el estado de flujo de efectivo a toda la asamblea de accionistas para que ellos se den cuenta de cómo ha sido el comportamiento de la empresa a lo largo de un periodo. Por ejemplo, ahora en estos meses de enero, febrero y marzo, muchas asociaciones, muchas sociedades y otras entidades hacen sus asambleas ordinarias. ¿Por qué? Porque ahí dan a conocer los resultados de la empresa, los resultados financieros que se refieren a sus ventas, que se refieren a sus compras, a sus gastos, que se refieren al monto de sus activos, que pasó durante el año inmediato anterior. En otras palabras, lo que están haciendo ahora es informar acerca de las operaciones del periodo contable que se refiere al año 2021. Es decir, las operaciones que hicieron desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021, las condensan en unos estados financieros y esos son los que presentan a la asamblea de accionistas para ver muchos aspectos. La mayor importancia que le dan los accionistas a esa información financiera es las utilidades que ha obtenido la empresa o la sociedad durante ese periodo para establecer cuánto le toca de dividendos a cada acción que está debidamente pagada en la sociedad. Entonces, a eso se refiere el periodo contable. Aquí hay que hacer unos informes por periodos del comportamiento de las empresas. En otras palabras, que cada 1 de enero se realiza una apertura de la contabilidad, es decir, se abre la contabilidad y el 31 de diciembre se cierra. Y la contabilidad va a registrar entonces en un año las ventas, perdón, las compras, lo que se paga de salarios, si se compraron bienes como maquinaria, como vehículos, como equipo, como mobiliario, como equipo de computación, etcétera. Todas esas operaciones, todas esas transacciones se resumen en los estados financieros y esos se presentan para efectos de dar los informes a los accionistas. Y también esos estados financieros sirven para hacer la declaración jurada del impuesto sobre la renta. Es, en otras palabras, mediante esos estados financieros que se presentan a la SAT en un formulario, uno le está diciendo a la SAT, miren, señores de la SAT, lo que nosotros vendimos en este año fueron 3 millones de quetzales, pero lo que gastamos fueron 2.500.000. Y entonces lo que nos quedó de utilidad fueron 500.000 quetzales. Y de eso, ¿por qué le interesa a la SAT esa utilidad? Porque el impuesto sobre la renta, hay un régimen que se paga sobre las ganancias. Y entonces el 25% de esa ganancia, si es que la empresa está inscrita en ese régimen, pues es el que le toca a la SAT en correspondiente a el impuesto sobre la renta. Entonces, para eso sirven los estados financieros y hay que hacerse en periodos convencionales y ese periodo convencional pues inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Estos son entonces, estimados jóvenes y señoritas, compañeros y compañeras, los 3 principios que se refieren a la entidad económica, que ya sabemos que es el principio de entidad, el de realización y el de periodo contable. Como no les había mostrado las preguntas de la semana número 3, por favor, tómenle una captura acá de pantalla a estas preguntas, las contestan y por favor no me las vayan a mandar. Les recuerdo que estas preguntas no se las tienen que mandar al catedrático. ¿Por qué razón? Porque son exclusivamente para que ustedes vayan reforzando los contenidos de cada semana de clases. Entonces, lo que tienen que hacer es contestar esas preguntas y hacer un su archivo, tanto ya sea físico o ya sea electrónico. ¿Para qué? Para ir reforzando. Lo que sí es cierto es que algunas de estas preguntas nosotros tomamos como contenido para examen y otras preguntas son
propiamente de las explicaciones que damos en las clases sincrónicas, es decir, en la transmisión indirecta, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, quizás de estas preguntas que les presento acá, quizá unas 2 vaya a tomar yo para poder construir el examen parcial, y otras preguntas van a ser de lo que se viene explicando en clase. Así es de que voy a cerrar esta presentación ahorita y voy a abrir la presentación número 4, que es la que nos corresponde también trabajar en este periodo de clases. Entonces yo cierro acá y abro la presentación de la semana número 4, porque recuerden que estamos justamente en la semana número 4. Y nuestro tema para la semana número 4, pues siguen siendo los principios de contabilidad, solo que son los principios que no vimos en la semana número 3. El objetivo es explicar y ejemplificar los principios de contabilidad relacionados a la cuantificación de las operaciones. Entonces, vean la situación. La situación es la siguiente, ¿no? La contabilidad lo que hace es, o su función principal es, registrar las operaciones de las empresas que van sucediendo día con día. ¿Y cuáles son esas operaciones? Pues son las ventas, las compras, si se da fiado, el pago de salarios, el pago de energía eléctrica, las depreciaciones que se hacen de los activos, si se amortizan los préstamos, etcétera. Todas esas son operaciones. Y esas operaciones, pues hay que contabilizarlas. Y algunos principios que están relacionados a esa cuantificación de operaciones, pues son estos 3 que vamos a ver ahorita nosotros acá, que es el valor histórico original, también se le conoce como costo histórico original. El otro es el de negocio en marcha y el otro es el de dualidad económica. Esos 3 principios son los que vamos a analizar y vamos a ejemplificar en esta oportunidad. Uno de ellos, entonces, un principio referente a la cuantificación de las operaciones, es el principio del valor o costo histórico original. ¿Qué nos indica este principio? Pues establece que los bienes y derechos deben evaluarse a su costo de adquisición o fabricación. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la empresa necesita un vehículo, por ejemplo, para distribuir sus productos, o cuando necesita una maquinaria para elaborar sus propios productos, por ejemplo, una panadería que necesite un horno para hornear el pan, y así muchas empresas van necesitando maquinaria de acuerdo a su propio giro de negocios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando compran esos activos o esos bienes, los compran a un valor y es su valor original. ¿Qué nos dice entonces el principio del valor histórico original? Que hay que cuantificarlos a ese valor. Es decir, si los compré en 10,000 quetzales, entonces los voy a registrar en 10,000 quetzales. Y así va a seguir apareciendo año con año. El valor de ese bien en los libros. ¿Por qué razón? Por 2 ideas fundamentales. Una idea es que el dinero es el común denominador de toda transacción económica. Es decir, todo lo que sucede en la empresa, cualquier transacción económica que se haga, se materializa con dinero. Es decir, lo que recibimos es dinero y lo que entregamos es dinero. ¿Por qué? Porque es el medio perfecto de intercambio, es el dinero. Entonces, aparte de que es el medio perfecto de intercambio, pues es un elemento sencillo, adaptable y universal. También porque los distintos valores que tienen las monedas permiten hacer las operaciones con exactitud
y devolver o hacer abonos también con exactitud, porque si no lo haríamos redondeando a quetzales, aunque si ustedes se dan cuenta, muchos hacen el famoso redondeo, pero cuando es mucho volumen de mercadería, 50 centavos puede representar una gran ganancia. Por ejemplo, en los combustibles, por ejemplo. Imaginen ustedes o supongan ustedes 30,000 galones de combustibles. Y si los vendemos a 27, obtenemos un precio, pero si los vendemos a 27.50, ya son 15,000 quetzales más los que se estarían recuperando. Entonces, por eso es de que los decimales, los centavos también son muy importantes cuando se trata de un volumen muy alto de productos. Entonces, en ese sentido, siendo el dinero el común denominador de toda transacción, y la otra idea fundamental, que al admitir que las cifras se modificarán en caso de que ocurran sucesos posteriores que le hagan perder su significado. ¿Cómo entendemos esto? Pues muy sencillo. Yo pongo, por ejemplo, el valor de un automóvil. Recuerden que los automóviles los compramos hoy a un precio y despuesito ya pueden estar más caros o incluso ya pueden estar más baratos. Lo más común es que estén más baratos. Entonces, por ejemplo, si una empresa tiene un automóvil que al momento de la compra tuvo un costo de 300,000 quetzales, eso significa que de acuerdo al principio del costo histórico original, en los libros de contabilidad se establece que ese vehículo tiene un valor de 300,000 quetzales. ¿Por qué? Porque así se adquirió. Ese es su costo histórico original. Pero supongamos que es un carro muy bueno, que ya son escasos ahora, que ya se convirtió en un auto clásico y que en el mercado ahora vale 500,000 quetzales. Entonces, no porque valga 500,000 quetzales, yo voy a ir ahora a los libros y borrar el costo inicial, digamos, y ponerle ahora 500,000 quetzales. No, eso lo prohíbe el costo histórico original. ¿Por qué? Porque dice que esos activos, esos bienes tienen que registrarse a su precio original de compra. Aunque en el mercado sucedan muchas cosas que ya pueda perder su valor o pueda ganar su valor. Entonces, independientemente de que el auto se pueda vender a un precio mayor al de compra, este auto debe registrarse en los libros al costo de su adquisición. Entonces, podemos decir que en los libros de contabilidad, la empresa tiene registrado un bien denominado que cae en la categoría de los vehículos por 300,000 quetzales. Aunque en el mercado ese mismo vehículo esté siendo valorado en 500,000 quetzales. Eso no importa porque hay que registrarlo al costo histórico al que la empresa lo adquirió originalmente o inicialmente, ¿no? Ese es el principio del valor histórico original. Y entonces, si cuesta 300,000 quetzales, y lo llegan a vender y lo venden en 500,000 quetzales, pues no hay ningún problema. Desaparece el carro de los libros de la empresa valorado en 300,000 quetzales porque se hace un asiento contable así o una partida contable y por los 200,000 quetzales se registra una ganancia en venta de activos. Así es como funciona. Y si costara menos de 300,000 en el mercado, entonces se sacan los 300,000 o se sacan 200,000 y también se registra una pérdida en venta de activos. Y así es como se va saldando, digamos, el vehículo, el bien de los libros de contabilidad. Entonces, en resumen, el principio del costo histórico original o valor histórico original nos indica que debemos evaluar en los libros de contabilidad los bienes al precio que los adquirimos, aunque después en el mercado puedan tener un precio mayor o un precio menor. Eso no importa, en los libros de contabilidad va a seguir teniendo ese valor histórico original. A eso se refiere. El otro principio relacionado a la cuantificación de las operaciones se llama
negocio en marcha. ¿Y qué significa negocio en marcha? Pues consiste en asumir que la permanencia del negocio en el mercado no tendrá límite o fin, y se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidado en un futuro previsible. Un negocio en marcha agrega valor a los recursos que usa, estableciendo su ganancia por diferencia entre el valor de venta y el costo de los recursos utilizados para generar los ingresos. ¿Cómo funciona esto entonces? Muy sencillo. Cuando nosotros ponemos un negocio o un nuestro negocito, la idea de nosotros no es que lo voy a poner 3 meses o lo voy a poner un año, no. La idea es que nosotros llevamos es que ese negocio no va a tener límite o no va a tener fin. Y entonces las actividades que nosotros realizamos van encaminadas y se sustentan en esa idea de que el negocio va a continuar por mucho tiempo, no se sabe cuánto, en el mercado. Ese es el principio del negocio en marcha. Por eso es que nosotros, por ejemplo, hacemos acciones como verificar un margen o establecer un margen de ganancia que va a permitir que la empresa sea sostenible en el tiempo. Porque si nosotros quisiéramos nada más para un mes la empresa, pues sencillamente hacemos operaciones muy a corto plazo y ya, ¿por qué? Porque en un mes vamos a cerrar, ¿no? Pero acá justamente es como la vida biológica de una persona. Recuerden que un niño, desde que nace, tiene la idea de que va a vivir muchos años. Y entonces, como va a vivir muchos años, pues los padres de familia lo que hacemos es prepararlos, tratamos de darle una buena educación, que vayan a la universidad, que hagan esto. ¿Por qué? Porque se supone que van a vivir mucho tiempo. Ahí es cierto que ahí hay la vida biológica sí establece que hay un límite de vida, pero no se sabe cuánto. Entonces, como tenemos esa idea, hacemos acciones muy a largo plazo. Entonces pasa exactamente lo mismo con los negocios. Por eso es de que fijamos márgenes de ganancia. Por eso es de que muchas veces hay gente que hasta construye instalaciones para instalar su negocio. Los que rentan las instalaciones, pues las decoran muy bien, las remodelan. Y por eso es de que adquirimos maquinaria. Es decir, que nosotros adquirimos maquinaria que tiene mucha inversión. ¿Por qué? Porque como la idea que tenemos es que el negocio va a continuar. Entonces, hay gente que invierte millones de quetzales en maquinaria. ¿Por qué razón? Porque quiere establecer su negocio muy bien y según el negocio, el principio del negocio en marcha, ese negocio va a tener operaciones continuas, muy recurrentes y sin límite de tiempo. A eso se refiere el negocio en marcha. Ahora ustedes me dirán, ¿hay algunas empresas que han quebrado? Por supuesto que han quebrado. Hay empresas que ya no están, han desaparecido, pero muchas han desaparecido porque no han sabido, digamos, adaptarse a las exigencias del mercado. Esa es la situación. Y entonces se han quedado en su status quo, la tecnología los alcanzó, las nuevas formas de hacer negocios los absorbió y no supieron adaptarse a esos cambios. Por eso es de que las empresas han quebrado, pero no nacieron ellos con la idea de quebrar y de cerrar, no, jamás. Si yo abro mi negocio, es con la idea de hacerlo crecer, de hacerlo desarrollar y que sea sostenible en el tiempo. Por supuesto que las empresas que han quebrado, como les acabo de mencionar, no han sabido adaptarse a los cambios. Y un efecto muy claro a nivel mundial es la famosa empresa que rentaba, especialmente en Estados Unidos, los videocassettes de donde estaban muchas películas de entretenimiento, ¿no? Esa empresa, la famosa Blockbuster, pues ha cerrado casi sus últimas tiendas. ¿Por qué razón? Porque no supo adaptarse la, a las tendencias tecnológicas y por eso es de que se quedó. Y ustedes saben que un monstruo que se comió a esa empresa, pues
es esa famosa empresa de entretenimiento, Netflix, ¿no? Que de alguna manera supo innovar, hizo un cambio disruptivo, digamos, en el mercado, que supo aprovechar la tendencia, y los efectos de la pandemia también catapultaron hacia arriba a esa empresa. ¿Por qué? Porque nos estaba dando entretenimiento desde la casa. Y mientras que si uno quería un subvideocassette, pues había que salir e ir a buscar a la tienda donde la rentaban para poder adquirir una película. Entonces, esa idea disruptiva que tuvieron los de Netflix, pues hicieron que los de la famosa empresa Blockbuster cerraran. Pero no fue por el principio de negocio en marcha, o sea, o no fue porque ellos hayan dicho, vamos a cerrar en 20 años, no, sino que porque no supieron adaptarse a los nuevos modelos de negocios, a las nuevas exigencias de los consumidores, a las nuevas tendencias tecnológicas. No se supieron adaptar y por eso es de que cerraron. Pero volviendo al principio de negocio en marcha, uno constituye su empresa con la idea de que permanezca y que sea sostenible en el tiempo. Y por eso es que hace actividades que van encaminadas a desarrollar esa empresa, a que sea sostenible en el tiempo y a que continúe. ¿Por qué? Porque hay empresas que ya tienen más de 100 años de historia y continúan en el mercado. A eso se refiere entonces el principio de negocio en marcha. Y el otro principio que se refiere a la cuantificación de las operaciones, pues es el principio de dualidad económica. Si nosotros queremos entender contabilidad y queremos, digamos, profundizar un poquito más, esta es la base para entender la contabilidad. Es el famoso principio de dualidad económica. Este postulado afirma que cada recurso de que dispone una entidad fue generado por terceros, los cuales poseen intereses sobre los bienes de la empresa. ¿Cómo funciona esto? Primero vamos a indicar que el principio de dualidad económica se sustenta en la famosa ecuación contable básica. Si nosotros logramos entender esta famosa ecuación contable básica, pues vamos a entender, y va a ser muy fácil entender los conceptos de contabilidad y por qué los informes de contabilidad están estructurados de esa manera, como exigen algunas normas o los mismos principios contables. Y la ecuación contable básica nos indica que los activos van a ser siempre igual a los pasivos más el capital. ¿Cómo funciona esto? Primero tenemos que entender esas tres partes súper importantes de la ecuación contable básica. La primera de ellas son los activos. Pero, ¿qué son los activos, digamos? Básicamente son los bienes y derechos que controla una empresa. Esos son los activos. Bienes y derechos que controla una empresa o que están a favor de una empresa. ¿Y los pasivos? Pues los pasivos son las deudas y obligaciones que contrae la empresa para poder financiar sus activos o para poder comprar sus activos. Y el capital, pues el capital básicamente es el aporte del propietario, es la cantidad eh, expresada en términos monetarios, pero que físicamente pueden ser billetes o pueden ser vehículos, pueden ser terrenos, que aporta al propietario a, la empresa. Les voy a poner un ejemplo así personal, un efecto así personal. Por ejemplo, mire, este teléfono se supone que es mío, ¿no? Este teléfono es mío, ¿sí? Supóngase que este teléfono me costó 1,500 quetzales. Bueno, como yo no tenía dinero para comprar ese teléfono, entonces yo hice un préstamo. Yo hice un préstamo a un banco. Y el banco me dio entonces 1,500 quetzales.
¿Qué hice yo con ese dinero? Fui a comprar el teléfono a una empresa de telefonía móvil, ¿no? Y entonces, mi activo es este, 1,500 quetzales. ¿Por qué? Porque es un bien que me está sirviendo, que está a favor mío, que yo lo controlo, etcétera, y que cuesta 1,500 quetzales. Ese es mi activo. Pero también tengo un pasivo, es decir, tengo una obligación como un banco. Y esa obligación es de 1,500 quetzales. ¿Por qué razón? Porque yo necesité 1,500 para comprar este teléfono. Entonces, mis activos son 500, sí, pero mis pasivos también son, son 1,500 quetzales. Al final, mío, no tengo nada. ¿Hasta qué? Hasta que termine de pagar esa obligación. Sin embargo, el bien lo estoy controlando yo, lo estoy usando, me pertenece, tengo una factura que dice que a mí me lo vendieron y que es de mi propiedad. Así es como funciona también en la empresa. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo de mi salario mensual yo aplicara la famosa técnica del 80-20, es decir, gastar el 80% y guardar el 20%? Supónganse ustedes con un salario de 2,000 quetzales, nada más por decirles algo. Yo podría gastar entonces 1,600 quetzales, tendría derecho a gastar y podría perfectamente ahorrar 400 quetzales mensuales. Si yo ahorrara 400 quetzales mensuales en el término de un año, ya son más de 4,000 quetzales. Son como 4,800 quetzales más o menos. Y entonces, en ese concepto, en ese sentido, yo si bien hubiera podido comprar mi teléfono sin hacer un préstamo. Entonces, ¿qué pasa si yo hubiera adquirido el teléfono sin hacer un préstamo? ¿Qué hubiera pasado? Mis activos valen 1,500 y mi capital también 1,500. ¿Por qué? Porque yo de mi capital, de mis ahorros, yo utilicé ese dinero para comprar ese bien que me está sirviendo. Entonces, si yo hago mi ecuación contable personal y si supongamos que es el único bien que yo tengo, entonces mis activos, que es un teléfono celular valorado en 1,500 quetzales, es igual a mi capital, que es que también tiene un valor de 1,500 quetzales. ¿Por qué? Porque con eso yo compré mi activo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el teléfono me cuesta 1,500 quetzales, pero yo tenía 1,000 quetzales de ahorros? Eso es mi capital, y tuve que prestar 500 quetzales. Entonces ahí mis activos van a seguir siendo 1,500 porque eso es lo que cuesta mi capital, porque eso es lo que cuesta el teléfono. De pasivos yo tengo 500 quetzales porque es una deuda que yo hice y mi capital tiene un valor de 1,000 quetzales. ¿Por qué razón? Porque yo financié mis activos, es decir, yo financié mi teléfono con deuda y con recursos propios. Así es como funciona con las empresas. Entonces, siempre hay esos recursos, digamos, esos recursos, ese teléfono celular que es un recurso, que es un activo, fue generados por terceros. ¿Quiénes son los terceros? Los acreedores, los del banco, y también los propietarios o accionistas de la empresa que dieron el dinero para poder comprar ese activo. Así es como funciona. Entonces, en ese sentido, cualquier bien que nosotros adquiramos en la empresa va a venir nada más de dos fuentes. ¿Cuáles son esas dos fuentes? Los pasivos o el capital. No hay de otra. No hay de otra. El origen de los fondos o lo traemos de deuda pública o de deuda, perdón, de deuda personal o de deuda empresarial, o viene del capital de la empresa. Pero si nosotros no tenemos mucha disciplina del ahorro, por ejemplo, hemos estado trabajando, ganamos 3,000 y gastamos 3,200 quetzales, jamás vamos a ahorrar y entonces nunca vamos a tener
un pequeño capitalito, un pequeño patrimonio para poder iniciar un negocio. Y si queremos iniciar nuestro negocio, pues sencillamente vamos a tener que hacer un préstamo al banco o alguna entidad financiera. Pero recuerden que esos préstamos, ese origen de fondos, tiene un costo financiero explícito. Y ese costo financiero explícito de los préstamos, pues son los intereses. Es decir, si yo hago un préstamo, el banco no me va a decir, bueno, aquí están los 30,000 quetzales y en un año me devuelvo los 30,000 quetzales y quedamos como amigos. No. El banco va a decir, bueno, aquí están los 30,000 quetzales, pero adicionalmente a los 30,000 usted me va a devolver tal porcentaje en concepto de intereses. Y entonces ya el préstamo ya no es de 30,000, sino que ya se convierte en 35,000 quetzales, por decirles algo. ¿Por qué? Porque hay un costo por usar recursos que no son de uno. Ahora, el costo del capital, el capital también tiene un costo, pero ese es el costo de oportunidad. ¿Por qué razón? Porque si yo no quisiera invertir mis 70,000 quetzales en la empresa para poder iniciar la empresa, entonces yo lo que podría hacer con esos 70,000 quetzales es meterlos a un plazo fijo, por decirles algo, a un banco, y ahí me van a estar pagando, poquito, pero me van a estar pagando. Ese es el costo de oportunidad de el capital. Si ustedes ven la gráfica, entonces tenemos el origen de los fondos y la aplicación de fondos. Es decir, si yo quiero comprar mercaderías, vehículos para repartir las mercaderías, maquinaria para producir el pan, mobiliario de equipo para que las secretarias y los contadores y los gerentes hagan su trabajo, computadoras para que puedan trabajar. Si yo quiero comprar todo eso son activos. Por supuesto que se dividen ya utilizando técnicas contables correctas. Los activos se dividen en corrientes y no corrientes, pero después vamos a hablar de eso porque no estamos en ese tema. Pero si yo quiero comprar activos, entonces tengo que utilizar dos fuentes de recursos o dos orígenes de fondos. O me meto a deudas y compro eso que está necesitando la empresa para trabajar. O si yo tuve la disciplina del ahorro, pues compro con mi capital. Y entonces lo que ustedes pueden ver acá, que los activos son de 100,000 y los pasivos son de 30,000 porque es un préstamo y el capital es de 70,000. En otras palabras, la ecuación contable básica nunca va a dejar de ser una ecuación. Siempre va a haber una igualdad entre el activo igual a los pasivos más el capital. Siempre, siempre. Por eso es que a los contadores siempre les tendría que cuadrar la contabilidad por este principio. Entonces ya resumiendo, solo les voy a presentar acá a ustedes las preguntas para la presente semana, ¿sí? Son preguntas muy sencillas, son preguntas muy básicas que deben de contestar y guardarlas. Recuerden que estas no me las tienen que enviar, por favor, no me van a estar enviando estas preguntas porque no es así. Lo que sí es cierto es de que en la plataforma donde ustedes ingresan para ver la clase en vivo o para ver los videos, ahí en esa misma sección, ahí van a estar habilitadas las tareas. Entonces, por favor, siempre denle una checadita a ustedes a las tareas, porque ahí es donde nosotros colgamos las tareas y ahí están las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer y de cómo se tienen que contestar. Así es de que me dio mucho gusto saludarlos, con la bendición de Dios, por supuesto. Si Dios lo permite, nos vemos o ustedes me ven y yo les transmito y yo los saludo la próxima semana. Que estén bien y pueden ustedes empezar a desconectarse de la clase. Saludos.